Amigos de Estudio 0703 Comunicaciones, ¿qué tal? Espero que estén muy bien ahí en la comodidad de su casa. El día de hoy les presento al abogado Ulises Lizardo, un distinguido abogado en esta ciudad de Danlí y también un analista político. Abogado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados amigos de Estudio 0703. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, estamos aquí para evacuar algunas interrogantes que ustedes pues. Abogado, ¿cómo visualiza usted el panorama electoral para estas elecciones que se aproximan? ¿Tiene usted una sensación positiva o negativa? ¿Qué espera de este proceso electoral que se avecina? Bueno, para contestar esta pregunta, creo que sí es importante remontarnos a los hechos que han ocurrido en las elecciones pasadas. Ya sabemos nosotros el escenario político que se ha vivido en elecciones pasadas, 2013, 2017, fuertes denuncias de fraude, es decir, indicios racionales que nos dicen que verdaderamente hubo fraude. Venimos de una reelección ilegal, venimos de una contienda del 2017, donde el candidato de la alianza iba arriba, pues 5 puntos, ¿verdad? Vimos que después de los apagones y después de muchas ocasiones que se cayó el sistema, aparece pues ya el candidato que está ahorita en funciones, ya ganando pues las elecciones. Ya vimos las manifestaciones, los eventos que hubieron de violencia. Ante toda todo esto que sucedió en estas recientes elecciones, y si miramos que están los mismos actores que están gobernando, ¿verdad? Bueno, el Partido Nacional sigue en el poder, y los actores pues que de alguna manera controlan lo que es el sistema electoral en Honduras, entonces sí hay una incertidumbre, ¿verdad? Hay una incertidumbre. El sábado pues 21 vimos pues eventos muy bochornosos en el CNE. Vimos cómo se boicoteó pues ese evento del sorteo, hubieron golpeados y todo eso. Entonces yo creo que todos estos eventos lógicamente que generan incertidumbre tanto a nosotros como a la población hondureña, ¿va? Pero hay aspectos positivos que aún con todos esos eventos que se han dado, que generan incertidumbre, pero también vamos avanzando porque al fin pues se pudo hacer el sorteo y esperemos que hayan elecciones. Podríamos decir que es un sistema que está raquítico y que se puede prestar para que nos dé una mala impresión como la que nos hemos llevado en procesos anteriores. Sí, es que sinceramente el pueblo hondureño desde 1982 ha pagado un costo bastante fuerte, ¿verdad? Un precio muy alto para poder tener una democracia muy débil. Debemos de reconocer que tenemos una democracia muy débil, y que sí nosotros hemos pagado como pueblo un precio alto, porque ya sabemos que en cada elección son millones y millones de lempiras los que se erogan y al final el pueblo no tiene unas elecciones en que podamos estar conformes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, lo que queda aquí es seguir trabajando, seguir apostándole por tener verdaderas instituciones democráticas, ¿verdad? Que le garanticen al pueblo pues que realmente se le respete su voluntad popular. Abogado, así como va el ritmo en esta campaña política, ¿podríamos seguir viendo este tipo de actos que vimos este pasado fin de semana, bochornosos, zafarranchos que se arman entre los líderes políticos? Como le explicaba, pues nosotros analizando los hechos pasados que se han dado y analizando el presente, sí podemos hacer una proyección hacia futuro. Ya hemos visto las dificultades que se tuvo pues para lo que es asignar el presupuesto al Congreso Nacional, ¿verdad? Para que pudiera hacer uso de la tecnología adecuada y que el día de las elecciones pudiera pues transmitir los resultados con bastante celeridad, ¿va? Entonces vemos que se boicoteó en cuanto al presupuesto. El Partido Nacional ha venido poniendo trabas, ¿verdad? Porque hablamos del Partido Nacional porque ellos tienen la mayoría en el Congreso, ¿verdad? Y si ellos quisieran de que realmente las cosas se hicieran bien, entonces desde muy antes hubiesen planificado y asignado las partidas presupuestarias para el CNE, ¿va? Vemos también cómo la ley electoral se vino a crear y a publicar en el Diario Oficial La Gaceta muy tardíamente. Es decir, el CNE
se le han venido haciendo un montón de boicot en el camino, y ahora que solo tenemos 3 meses, ¿verdad?, para las elecciones, vemos que ahora el presupuesto también no se lo mandan directamente a las cuentas del CNE, sino que lo va a manejar a través de la CIAFI, que ya sabemos que ahí es un proceso engorroso, ¿va?, para poder liberar esos fondos. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros que probablemente en estos 3 meses que falta para el 28 de noviembre se den otros actos que atentan contra el proceso de elecciones. ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar el ciudadano, el pueblo hondureño, antes de ir a ejercer el sufragio y colocar esa marca debajo de la fotografía? Bueno, yo creo que todo el ciudadano debe de racionalizar bien el voto, tiene que ser un voto bien razonado. En primer lugar, tiene que hacer un análisis de estos 12 años de gobernanza del Partido Nacional, si realmente se ha encarecido todo, si realmente le han puesto impuesto en todo, si el tema de la corrupción, los señalamientos de narcotráfico. Entonces tiene que hacer un análisis de todo esto, y si realmente quiere un cambio, lógicamente que el ciudadano debe de inclinarse pues por otros perfiles políticos que realmente, como le dijera, representen un verdadero cambio, y que sinceramente se le va a venir a quitar al pueblo hondureño esa carga muy pesada que en este momento tenemos. Abogado, hablando de la militancia, ¿qué tanto se valora el trabajo de la base por parte de quienes dirigen los movimientos o los partidos políticos, ya que estamos viviendo en una era digital que algunos le han apostado a mover sus campañas a través de las redes sociales? Sí, bueno, vemos que la tecnología ahora juega un papel importante. Ya las instituciones políticas, los candidatos están haciendo uso de esta herramienta. Sabemos que la tecnología se concentra en su mayor parte en las urbes, en las ciudades, ¿verdad? Y es donde se concentra la mayor cantidad de población. Entonces las personas le están apostando a la tecnología, y entonces consideramos de que en alguna medida ellos han prescindido ahora o han dejado de apostarle mucho a lo que es el activismo tradicional. ¿O será, abogado, que algunos candidatos que están ocupando un puesto no cumplieron con las promesas y tienen miedo de ir a visitar a la persona, al ciudadano, a su casa? Sí, es que, bueno, en esta parte también, bueno, como se dan tantas situaciones en que los candidatos les prometen, se hacen rodear de muchos, principalmente jóvenes, activistas que les prometen, y al final volvemos a lo mismo y decimos de que el activista a veces solo se convierte en escalera, para que cierto político llegue al poder y después se olvidan de ello, que también eso es una injusticia, y que creemos que en todos los temas tiene que haber justicia, pues. Abogado, el impacto económico que genera llevar tantos partidos políticos en esta contienda, tomando en cuenta que la actual situación a causa de la pandemia, a causa de las tormentas, el huracán ETA y IOTA, es un presupuesto millonario donde saldrán beneficiados partidos de maletín? Sí, es que tenemos que entender de que, por ejemplo, que la creación de un partido político, cuando no tiene liderazgo, ¿verdad?, la persona que va encabezando ese partido político, al final se convierte en un negocio para ciertas familias, ¿va? Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, en el pasado, un partido que, por ejemplo, que se le llama de maletín, se le llama un partido de USB, partidos que en las elecciones solo sacan en un rango de 3.000 a 5.000 votos, y al momento se les daba hasta 9 millones de lempiras. Si tú lo multiplicas por ese montón de partidos, el costo realmente es grande, y para un país como Honduras, que es un país bastante pobre, entonces viene a ser un insulto, pues, para lo que es un sistema democrático. Yo creo que para los partidos emergentes deberían de haber reglas muy claras para que no exista ese montón de partidos, y para eso, por ejemplo, deberían de tener representatividad en todo el territorio nacional, ¿va? Y deberían de participar en elecciones internas, tener esas capacidades. Si no, no debería de permitirse. Podríamos decir que estos partidos de maletín solo buscan lo que es el beneficio político y no una democracia legal. Es correcto, más bien ellos vienen a distorsionar el sistema democrático del país, porque al final vemos que a través de estos partidos más bien ha habido corrupción con el tráfico de credenciales,
que han ido a parar más bien a partidos grandes, que en este caso es el partido que está en el poder. Ha habido pues ahí venta de credenciales y todo eso, y de alguna manera alabamos entonces algunos cambios que en este reciente creación en el Congreso se ha dado, porque ya a ellos pues se les ha quitado algunas canonjías que tenían, algunos beneficios, ¿verdad? Ya de repente no van a estar todos en la mesa electoral, ya desapareció el 15% también, ¿verdad? Y con eso pues de alguna manera se les va a pagar lo justo de acuerdo al caudal de votos que saquen, ¿verdad? Abogado, nuestro país, Honduras, es un país pobre y a pesar de eso lleva tantos partidos políticos y vemos países subdesarrollados que solo cuentan 2 partidos que van a las elecciones generales. Así es, realmente que mirar una papeleta con 15 partidos en un país como el nuestro es un insulto. Es un insulto inclusive para el mismo pensamiento, para una sociedad civilizada, es un insulto para toda aquella gente que se levanta de su cama y no sabe si va a comer en ese día, es un insulto para eso, y yo creo que es necesario que vayamos avanzando para poder ir quitando todas esas falencias que tiene el sistema electoral en Honduras. Abogado, ese montón de partidos, esa gran cantidad de partidos que hay en nuestro país, permite que solo en el departamento del Paraíso vayan 96 candidatos a puestos de diputados. ¿Cree usted que estos diputados lo hacen por capacidad o lo hacen por rellenar el puesto en una papeleta? Sí, está claro que ante esta cantidad de aspirantes, la mayoría son, como le llamamos, de relleno. Si nosotros analizamos que en este departamento solo salen 6 diputados, ¿verdad? Y que los que salen de repente son de las primeras posiciones de los partidos mayoritarios, ¿verdad? Que tienen mayor respaldo popular, entonces vemos que la gran mayoría, el 90%, 95% de todos estos aspirantes prácticamente salen de relleno, y yo creo que sí, para poder aspirar hay que hacer un análisis si realmente hay posibilidades reales, si no, no deberíamos de hacerlo, porque entonces lo que hacemos es generarle también un impacto económico al pueblo hondureño. ¿Podría estar ocurriendo también en el nivel presidencial que esta gran cantidad de aspirantes solo estén de relleno en la papeleta? Sí, es que estos candidatos que están a nivel presidencial, ya sabemos que de repente 3, 4, a lo más, partidos sí tienen alguna opción real de triunfo, pero los demás son personas que se les llama políticos de oficio, que se dedican a hacer negocio con la política. Abogado, nuestra intención con esta entrevista, con esta plática amena el día de hoy con usted, de disfrutar un café, pero también es de educar a la población, y el mensaje final para la población, porque vayan bien preparados al momento de ejercer el sufragio. Bueno, el mensaje es que hay que concientizarnos, hay que pensar, hay que usar el cerebro, hay que usar el raciocinio, ¿verdad? Y hay que dejar un poco el sentimiento, hay que dejar un poco las emociones y ver por qué candidatos vamos a ejercer el sufragio. Si de repente el candidato que está actualmente en casa presidencial o el candidato que representa el partido que está gobernando, considera usted que ha hecho un papel que deja mucho que desear, pues hay otras opciones, ¿verdad? Y bueno, ahí está el pasado también, ya el Partido Liberal ha gobernado en su momento, el Partido Libre, ¿verdad? Ya tiene sus propuestas, y bueno, tienen esa variedad de candidatos, de Salvador Nasralla, pero sinceramente en el caso mío, yo considero de que por ejemplo, en este momento quien representa el verdadero cambio en este país es el Partido Libre. Ese es mi punto de vista. Amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta pequeña entrevista. Le invitamos para que continúen compartiendo nuestro contenido. Somos Estudio 0703 Comunicaciones.